Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Veritate. Esta vez tenemos un episodio especial con un invitado especial, con el fraile José Jaime Pérez Lucio, al cual le doy la palabra inmediatamente para que se presente y nos diga de qué nos va a hablar hoy día. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, gracias a ti por la invitación. De verdad me emocionó mucho cuando lo recibí y gracias también, saludos a todo tu auditorio, a todos los que nos escuchan también por el podcast. Eh, pues bueno, me presento brevemente, soy, como ya dijiste, José Jaime, soy un fraile dominico de México, eh, que antes de estudiar con los dominicos estudié economía, incluso hice una maestría en economía matemática, pero bueno, después los caminos del Señor me trajeron por otras veredas y soy licenciado en filosofía, después tengo los estudios teológicos del Bachillerato Pontificio en México y recientemente terminé la licencia en teología, en, en historia de la Iglesia Antigua y Patrística en la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz, en Alemania. Y justamente a través de ese pequeña estadía en Alemania, que no fue tan pequeña, ¿no? Que nos hemos conocido, porque acá el fraile José Jaime fue activo en la iglesia de los dominicos acá en Mainz, donde tuve la oportunidad de conocerlo, ¿no? Y bueno, para ir de frente al tema cuál fue el tema de su tesis, que creo que es del que nos va a hablar ahora. Sí, gracias. Eh, pues bueno, yo antes de llegar a Alemania, ya había trabajado en el bachillerato pontificio, eh, temas relacionados con las ciencias patrísticas, ya era mi interés cuando me decidí para el tema de la tesina y había abordado a un autor de la Escuela de Alejandría del siglo segundo, poco conocido, digamos, como no suena tanto como Agustín, como Ireneo de León y demás, pero también muy importante, creo yo, que es Clemente de Alejandría. Y había yo trabajado un poco sobre la manera en la que él concibe las pasiones humanas en relación con la fe, sobre todo en su libro de El Pedagogo, ¿no? Y mi idea cuando cuando iba a empezar la licencia teológica era continuar, ¿no? En este tiempo, en este marco temporal y espacial, ¿no? Alejandría, siglo segundo, tercero. Pero también mi intención era como abordar el tema bueno, más bien a la persona de Orígenes, ¿no? Orígenes, que es el pensador más importante del cristianismo del siglo tercero. em, y me emocionaba como también poder trabajar con él. eh, y de alguna manera como que el punto de contacto que encontré y que también me sedujo de alguna manera fue eh, su propuesta escatológica, ¿no? Es decir, cómo concibe Orígenes la salvación, eh, y en términos de, bueno, ¿quiénes pueden salvarse, ¿no? Entonces él desarrolla un discurso, eh, probablemente es el primero que estructura y que sistematiza ya un discurso en torno a esa propuesta de la reconciliación universal, ¿no? Que en griego se llama apocatástasis, y por eso es que mi tesis fue en torno a este concepto, ¿no? De la reconciliación universal, de la restauración universal, en Orígenes, pero obviamente como eh, mi enfoque particular fue también abordar si era posible distinguir una influencia de Clemente de Alejandría, que también habla de la apocatástasis, en Orígenes a la hora de que éste desarrollara su visión de la escatología cristiana. Mm, muy, muy interesante, sí. Bueno, lo poco que yo he leído al respecto, creo que ha sido a través del libro de Etienne Gilson, Historia de la filosofía medieval, donde pues toca en dos párrafos a Clemente y a Orígenes, ¿no? Pero bueno, eso hace mucho tiempo y tampoco es que recuerde absolutamente todo. Y aparte que Gilson tiene sus propias prioridades a la hora
de hablar de otros autores, ¿no? En este caso creo que era la relación entre filosofía y teología cristiana y como las distinciones entre razón y fe, que no van ahora con el tema, es un tema parece que es mucho más teológico y puramente teológico. La idea de apocastas, ¿cómo se dice? Disculpe. Apocatástasis. Apocatástasis en orígenes creo que es un poco más conocida, ¿no? Creo porque ha llegado a ser muy controversial. Em, pero bueno, sin más ni menos, entre un poco más en el tema y explíquenos en qué se basó su tesis, o a lo mejor comenzamos por una introducción un poco histórica a los dos personajes, ¿no? Claro que sí. Pues bueno, yo creo que un buen punto de partida sería la palabra misma, ¿no? Es decir, como de dónde surge este término y un poco a qué hace referencia, ¿no? Y a grandes rasgos, digamos que en la historia no solamente de la teología cristiana, ¿no? Sino digamos como del pensamiento escatológico, ¿no? Como del más allá de las ideas de redención, hay al menos, y todas las teorías podrían categorizarse en tres diferentes grupos, ¿no? Eh, en un extremo está la opción pesimista, es decir, nadie puede salvarse. Es decir, ¿quién es meritorio o quién es capaz de alcanzar la bienaventuranza? Nadie. Y por irónico es decir, y uno podría pensar que nadie o que ningún autor cristiano optaría por esta tesis, digamos, pero irónicamente ese es el camino de San Agustín, ¿no? San Claro, Agustín, lo que estaba a cuando punto de habla decir sobre la escatología, famosamente. él dice nadie, ¿no? Nadie se salva. ¿No? Es después la excepción a la regla, ¿no? Es decir, los que se salvan son la excepción y es de alguna manera ahí esa es la labor de Cristo, ¿no? La elección de los que se salvan. Entonces, a primera vista podría parecer que ningún cristiano optaría por decir que nadie se salva, pero sí, sí hay, es decir, no tiene tampoco defensores, digamos, ¿no? O no es un camino tan extraño como pareciera. La segunda, que al final, digamos que es la que impera, que ya refiere un gran abanico de posibilidades, es la escatología de las dos salidas, ¿no? Es decir, que existe el camino de los que se salvan y del camino de los que no se salvan. Es decir, ni todos ni nadie, ¿no? Sino que hay en algún momento una idea de una bifurcación, ¿no? Que algunos la identifican con el juicio, aunque veremos que la idea, o sea, que exista un juicio no quiere decir que a fuerzas haya dos salidas, pero bueno. eh, y a partir de esta bifurcación están los que efectivamente alcanzan la bienaventuranza y los que no. Y los que no entran a algún lugar que lo referimos conceptualmente como el infierno, sea lo que eso signifique, ¿no? Porque ese es también esa sería otro punto de discusión, ¿no? Y en el otro extremo del abanico está precisamente la opción de que ¿quién puede salvarse? Todos, ¿no? Es decir, no solamente quién puede, sino quién se salvará, todos. Y en una forma tal vez todavía más universalista o cosmológica, diríamos todo, ¿no? O sea, no solamente todos se salvan, sino que todo se salva. Y digamos que la palabra o el concepto con el que se ha identificado a este extremo del espectro es la apocatástasis, que es una palabra griega que literalmente significa restauración, ¿no? Es decir, en, algo se rompe y la restauración habla de regresarlo a su estado original. Y la primera referencia, tal vez como, es decir, la manera natural en la que se aplicaba este concepto era en términos físicos, ¿no? Cuando después de un proceso, digamos, después de que un corredor da una vuelta al estadio, llega al mismo punto de inicio, ¿no? Y entonces se restauró su punto de inicio. O los astros, ¿no? Los astros después de un año regresan a su posición original, ¿no? Entonces esa es la apocatástasis. Eh, y poco después, el término obviamente fue adquiriendo connotaciones diferentes, ¿no? Se aplicaba, por ejemplo, en los escritos bélicos, ¿no? Que describen los movimientos militares al momento en el que las tropas se replegaban y regresaban a su posición original. También se habla en términos históricos, ¿no? Cuando, por ejemplo, un pueblo
regresa a su situación original, ¿no? Que es un poco la idea con la que Filón de Alejandría empieza a tomar el término apocatástasis, ¿no? Él, cuando lo utiliza, las pocas veces que lo llega a utilizar, habla de la restauración del pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel que está disperso por el mundo después de la diáspora, ¿no? Y ahora, y bueno, más bien, y ahora espera, ¿no? Ser restaurado a su posición original. Entonces, ese es el término de apocatástasis. Y la intuición, es decir, cómo es que llega este concepto a la teología, eh, primero, digamos, no cristiana, sino más bien a la teología gnóstica, que también al primer gnosticismo, ¿no? Porque, bueno, habría que decir ahí que no hubo una sola forma de gnosticismo, pero digamos a los gnósticos del siglo segundo, tercero, precisamente en Alejandría, ¿no? En el entorno de África del norte, del norte oriental, ¿no? Ya Asia Menor también ellos tenían un poco la idea de que efectivamente la historia, al ser cíclica, ¿no? Pues hay los que en ese ciclo histórico, ¿no? O cosmológico eh, se condenan y hay otros que se salvan, pero que al final del ciclo entero, la creación regresa a un punto original y el punto original es como otra vez comenzar de cero y entonces no hay ni salvados ni redentos, ¿no? Y entonces, o sea, por eso la apocatástasis hablaba de un proceso cíclico, ¿no? En la que después de todas las eras, otra vez se regresa a un punto alfa de la creación, en donde todos volvían a gozar de la bienaventuranza inicial. Partiendo del hecho, digamos, de que previo al pecado original es la idea, asumo, que se regresa a un estado previo a la caída. Exactamente, aunque bueno, habría que ver que también eso es importante porque hoy por hoy digamos que a partir del siglo sexto, que es cuando se condena la apocatástasis, digamos, ¿no? Porque hay que decirlo, que fue condenada en el concilio eh, segundo de Constantinopla en el 553, eh, cuando se condena ya existe el discurso del pecado original, pero cuando en el siglo segundo y tercero no existe esta Ah, visión del pecado original. Es decir, y de hecho habrá autores posteriores que todavía como eh, que ven como fallas en la argumentación del pecado original y dicen, bueno, si no estamos dispuestos, o que dirán, ¿no? Si no estamos dispuestos a profundizar en la propuesta de la apocatástasis, nos tendremos que conformar con la doctrina del pecado original, ¿no? Pero digamos que en ese momento no era todavía una enseñanza, al menos conceptual, ¿no? En el siglo segundo, tercero, más bien es Agustín que eh, en su pelea con, bueno, más que su pelea, en las discusiones que él sostiene con Pelayo, pues tiene que, eh, mm, el pecado original se vuelve como una piedra angular de su discusión en torno a cómo opera la gracia. Eh, pero efectivamente, es decir, lo que sí es posible decir es que cuando los autores cristianos intentan eh, corregir el concepto de apocatástasis, ¿no? Que lo toman y dicen, esta es una propuesta que no es del todo descabellada, pero está mal orientada. Entonces, cuando la toman, los autores hablarán, tal vez no directamente de la apocatástasis en un primer momento, como Ireneo de Lyon, por ejemplo, pero que más bien él utiliza el término paulino de la recapitulación. O sea, Cristo será otra vez cabeza de todas las cosas. Pero detrás está esta idea de la restauración universal, ¿no? Y lo que está de fondo es decir, bueno, en el punto inicial de la creación, eh, dice el Génesis, vio Dios que todo era bueno. Y Dios creó todo, es decir, hubo un momento en que todo estaba en armonía con Dios, ¿no? Todo salió de Dios. Si nosotros proponemos un escenario en el punto omega de la historia, en el que Dios no logra recuperar todo lo que él hizo, sería o implicaría de alguna manera que Dios perdió parte de lo que él hizo, ¿no?
y que Dios pierda la partida es algo que no, es algo inconcebible, ¿no? O sea, Dios le perdió al demonio, ¿no? Le perdió al mal una parte de su creación. Eh, Conceder eso a alguno es complicado, ¿no? Es decir, y de hecho tiene sentido planteárselo así, ¿no? Es decir, sí, y por eso la apocatástasis cristiana dice, bueno, si en la creación todo era de Dios, al final, ¿no? Al final, lo que eso signifique, ¿no? Pero sí, en el momento último, Dios sabrá cómo recuperar todo lo que de él salió, lo cual no significa que él redimirá al mal en sí, ¿no? Es decir, porque el mal no salió de Dios, ¿no? Pero todo lo que salió de Dios, toda su creación, en algún momento tendrá que volver a él. Y esa es la intuición que acompañó no solamente a Ireneo o a Orígenes mismo, sino que se ha perpetuado en muchos otros autores, ¿no? Porque claro, hay que decir también que si bien la apocatástasis fue condenada en el concilio eh, en el segundo concilio de Constantinopla, aunque no oficialmente, es decir, ahí el estudio crítico de las fuentes no da lujo, más bien ofrece un juicio impreciso sobre la condena misma, pero bueno, no dejó de haber autores cristianos que ahora son santos, padres de la iglesia, que sostuvieron también la apocatástasis, ¿no? Como eh, San Juan Crisóstomo, por ejemplo, ¿no? Gregorio de Nacianzo, en fin, o sea, autores que nadie se debería poner en duda hoy sobre su ortodoxia, pero que también fueron partidarios de la apocatástasis, ¿no? Que tuvieron desarrollos en torno a ella. Entonces, Y, ese es como un primer acercamiento, digamos, al concepto de apocatástasis y cómo llegó a los autores cristianos de fuera, ¿no? O sea, no es algo que se nos ocurrió a nosotros, digamos, como tradición cristiana, sino que surgió efectivamente de otras esferas, incluso de otros movimientos religiosos, y que después fue asumido e interpretado por los pensadores cristianos de la antigüedad. ujú. ¿Y cuál es entonces la situación para cuando llegan Clemente y Orígenes? ¿Ya existe entonces, digamos, una tradición cristiana del entendimiento de este concepto? ¿O ellos lo renuevan o ellos son de los primeros que lo retoman? Em, Lo que sí se puede decir es que la vinculación entre la palabra apocatástasis, ¿no? O el verbo, ¿no? Apocatistemi, ¿no? Restaurar, ¿no? Y este contenido escatológico, ¿no? De la relación entre concepto e idea, ¿no? Bueno, entre término y concepto, mejor dicho, eh, es algo propiamente del contexto alejandrino, ¿no? Eso sí es algo que surge en la Alejandría del siglo segundo, más o menos, y cuando Clemente y Orígenes hablan de la apocatástasis, se sugiere que ya es un término común, ¿no? Porque de hecho Orígenes en su libro sobre los principios, que es donde propiamente él eh, desarrolla tal vez de manera ejemplar, aunque está presente en toda su obra, pero ahí hay apartados muy significativos, ¿no? Ya casi sistemáticos sobre el tema. Él habla de la así llamada apocatástasis, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, existe una apocatástasis, ustedes han oído hablar de una apocatástasis, pero yo les voy a decir lo que realmente significa la apocatástasis, ¿no? O cómo realmente será esa restauración final. Y es ya cuando él propone desde la doctrina cristiana, desde los evangelios, desde su interpretación bíblica, la, una reinterpretación del concepto, ¿no? Porque habrá que también apuntar que Orígenes es también considerado el padre del método alegórico aplicado a la Sagrada Escritura, ¿no? Es decir, claro que Filón de Alejandría es el que gesta este método, el que lo recupera más bien de los autores neoplatónicos y medioplatónicos, ¿no? Para que intentan recuperar los mitos, o más bien los textos epopélicos griegos,
y los buscan reinterpretar para sacar enseñanzas morales y decir, esto no es solamente una comedia o un drama, ¿no? Esto tiene implicaciones para la vida. Entonces, esa lectura griega, después Filón de Alejandría lo retoma y lo aplica a los textos de los profetas, de la Torá y de los libros sapienciales. Y es Clemente de Alejandría y Orígenes, bueno, ellos dos son los que toman el método alegórico y lo aplican a la Sagrada Escritura, y de ahí pues será la gran tradición monástica que llegará eh, tal vez hasta la escolástica y que será el método interpretativo por excelencia, ¿no? Y es Orígenes que, aplicando el método alegórico, a partir de varios pasajes bíblicos, gesta una reinterpretación y a partir de esa reinterpretación una propuesta teológica de la apocatástasis en términos cristianos. Bueno, entonces quedémonos en orígenes. Es súper Sí, interesante. Bueno, entonces, como usted dice, parece obvio que durante la época de orígenes ya existía este término que circulaba en ujú, en sus círculos, vaga la redundancia, sí, eh, sí. pero que, digamos, él propone darle una interpretación, una formulación, digamos, decisiva. ¿Cuál es su entendimiento de la apocatástasis? Bien, digamos que la cita favorita de Orígenes a la hora de defender, em, o más que de defender, de argumentar a favor de la apocatástasis, es que eh, al final, es la frase, la sentencia de San Pablo, ¿no? Al final Dios será todo en todos, ¿no? De la primera carta a los Corintios, ¿no? Dios será eh, todo en todos, ¿no? Y eso es un dato revelado, no es decir, lo toma de la escritura y dice, ah, pues a partir de aquí. Eh, Porque hay que decir aquí una cosa interesante, y es que en la Biblia sí aparece la palabra apocatástasis como sustantivo. Es decir, como verbo aparece varias veces, pero ya digo, nunca en relación con la salvación ni con ninguna connotación escatológica, ¿no? Aparece el verbo restaurar como ya he mencionado, ¿no? En términos físicos, cosmológicos, incluso de movilidad social, ¿no? Política, pero nunca en términos escatológicos. Solamente una vez en la Biblia aparece la palabra apocatástasis como sustantivo, y es en el primer discurso de Pedro después de Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles 3:21, que precisamente hablando ya de las últimas cosas dirá que al final de todas estas cosas que he dicho, ¿no? Al final de todas estas cosas vendrá la apocatástasis, ¿no? Y es la única ocasión, vendrá la restauración. Eh, es la única ocasión que aparece. Pero curiosamente, aunque aparece al menos una vez en la Biblia, en la, argu- no es el texto que utilizan ni Clemente ni Orígenes para argumentar o para defender la apocatástasis como algo propio nuestro cristiano. Probablemente, y esa es más bien hipótesis, es porque los grupos gnósticos sí usaban esa referencia, es decir, se basaban en ese texto para decir, esto es verdad porque aquí aparece. Entonces, eh, Clemente y Orígenes buscarán distanciarse de esa argumentación primitiva, ¿no? O ajena, y ofrecen la suya propia. Entonces, ya digo, la intuición fundamental de Orígenes es que eh, Dios debe ser al final todo en todos, ¿no? Y esa es la finalidad de la historia de la salvación. Otro punto de partida, es decir, otra intuición primera y de las más importantes es precisamente su explicación cosmológica. Eh, Dios es el creador de todo, y entonces si hubo un génesis bueno, debe haber también un punto omega en donde otra vez todo sea bueno, ¿no? Todo salió de Dios, todo debe volver a Dios. Eh, y para sostener esta intuición fundamental, ¿no? De por qué tiene sentido hablar de apocatástasis, él entonces
te- tenderá sus argumentos en cuatro líneas principales, ¿no? La primera de ellas es la bondad de Dios. Dios es bueno, su creación es buena y su providencia, es decir, el actuar de Dios no se frenó con la creación, sino que continúa en la historia, ¿no? Y Dios guía a la historia hacia la salvación. Y es imposible, o bueno, no imposible, pero no sería consistente que un Dios que esté en todo momento actuando en pro de la salvación, al final resulte que no le funciona. Esa es una de las líneas argumentativas. La segunda es el tema del libre albedrío, ¿no? Es decir, Orígenes tiene que eh, argumentar muy bien cómo es posible que esta voluntad divina no entra en conflicto y no mina la libertad humana, porque al final de cuentas ese es el argumento de los que condenarán la apocatástasis. Dirán, bueno, pero es que al final un Dios es siempre oferta, pero uno puede decidir salvarse o no salvarse, ¿no? O sea, al final la salvación también depende de la libertad humana y Dios no puede desmantelar la libertad si nos ha creado verdaderamente libres por cumplir su objetivo, ¿no? Entonces no nos hubiera hecho libres, ¿no? Eso es muy cierto. Y Orígenes, de hecho, es un autor que estará siempre muy preocupado, no solamente en este contexto, sino en muchas diferentes temáticas, estará muy preocupado por sostener la soberanía de la libertad humana, ¿no? Del libre albedrío, ¿no? De que somos realmente libres, ¿no? Tal vez no en términos tan modernos como Kant, ¿no? Que para Kant somos casi, o sea, libertad caminando, ¿no? Pero sí, o sea, para Orígenes es muy importante siempre defender, ¿no? Y que quede salvaguardada, digamos, la libertad y el libre albedrío del ser humano. En tercer lugar están los argumentos eh, en torno al juicio, ¿no? Y al juicio y a la condena, ¿no? ¿Cuál es el sentido del castigo? Y ese es uno de los puntos de contacto más fuertes que tiene con Clemente de Alejandría, porque Clemente de Alejandría es el que presenta eh, a Logos, ¿no? Al Cristo Logos, como el pedagogo, ¿no? Alguien que nos educa, no como maestro, eso es importante. Para Orígenes sí será más bien maestro, eh, pero en este punto, digamos, no como el que te da contenido, sino el que te va formando como persona, ¿no? Y te va educando para la salvación, ¿no? Entonces, recordemos que en el mundo griego el pedagogo era el esclavo que llevaba incluso a los niños a la escuela, ¿no? Y los acompañaba y les enseñaba a hacer, a comportarse, a sentarse a la mesa, las cuestiones de urbanidad, en fin, ¿no? Ese era el pedagogo. Clemente identifica a esta figura del pedagogo con Cristo, ¿no? Que nos enseña a ser personas y nos educa para eh, recibir la salvación. Y entonces dirá que como todo pedagogo, es decir, que todo castigo y todo premio tienen funciones pedagógicas. Y Orígenes dirá que no es propio de Dios o no sería propio de Dios un castigo que operara a modo de venganza, ¿no? Sino solamente, es decir, si Dios castiga, castiga únicamente con fines pedagógicos. Y hablar de una condena eterna habla de un castigo que no tiene fines pedagógicos porque en ningún momento tiene como finalidad que el castigado aprenda algo, ¿no? Entonces, de ahí que el castigo eterno no puede ser eterno. O sea, la condena que no la retira, ¿no? Es decir, es importante decirlo que ni Clemente ni Orígenes en ningún momento retiran el concepto de juicio ni el concepto de condena. Lo que dicen es que en algún momento después de la condena, Dios tendrá que encontrar la manera de restaurar incluso aquello que se ha perdido. Pero y ya digo, esta tercera línea argumentativa va en torno al sentido pedagógico de enseñanza del castigo. Y en última instancia está también la argumentación en torno a la justicia, ¿no? Sí, Dios es bueno, pero Dios también es justo, ¿no?
y de alguna manera la condena eterna y la condena después de la muerte venía a ser también el camino en el que Dios obrará justicia en un mundo que es injusto, ¿no? Es decir, Dios no puede estar interviniendo en la historia cada 2 minutos para solucionar las cuestiones que la libertad humana genera. Las situaciones de injusticia fruto de la libertad humana, Dios no puede interrumpirlas porque sería coartar la libertad humana. Entonces, al final de la historia, cuando ya no haya historia, Dios eh, obrará la justicia que faltó, ¿no? O sea, que quedó pendiente, ¿no? Y entonces se cumplirán en ese sentido las bienaventuranzas, ¿no? Dichosos los que ahora lloran porque serán consolados, los que ahora tienen hambre porque serán saciados. Dios se ve de alguna manera en el juicio y en el castigo final la manera en la que Dios obra su justicia. Y Orígenes también defenderá, ¿no? Y tendrá cuidado en una cuarta línea argumentativa de salvaguardar también el sentido de que Dios es justo. Pero si Dios es justo, dirá Orígenes también, no puede ofrecer a una culpa tem- temporal un castigo atemporal. Agustín, tiempo después, sabrá esta argumentación y él dirá, se hará la misma pregunta para dar la respuesta contraria, ¿no? Es decir, Agustín también se pregunta, bueno, ¿por qué a un pecado que se comete en el tiempo le sigue una culpa, una pena más bien, que ha de cumplirse en la eternidad? Claro, Agustín ya tiene también ha pasado ya un siglo de distancia, ha habido nuevas interpretaciones, y él dirá que no es por el sujeto que comete la falta, sino por el sujeto en contra de quien se cometió la falta, ¿no? Es decir, como la falta fue contra Dios, la culpa es en términos del afectado, ¿no? Entonces, así es como Agustín voltea el argumento, digamos, de Orígenes, ¿no? Pero visto desde el punto de vista del sujeto, ¿no? Es decir, bueno, si yo cometí una falta siendo una persona eh, limitada por la historia, pues sería injusto que tuviera que pagar mis faltas humanas en un contexto que no fuera temporal también. Entonces, esa es la manera en la que Orígenes un poco o esa es, digamos, la intuición fundamental para que Orígenes desarrolle o defienda la apocatástasis, ¿no? En términos de justicia. Lo que a mí, todo muy interesante, lo que más ha resonado conmigo y de lo cual tengo una pregunta es, curiosamente, el segundo argumento sobre la libertad, la segunda línea Ujú. argumentativa sobre la libertad humana, ¿no? Curiosamente es un texto, un texto de Orígenes sobre la libertad humana, lo hemos leído en clase ahora, hace unos meses. Pero mi pregunta es, em, justamente, ¿cómo reconcilia esas dos cosas? Si de verdad defiende Orígenes la soberanidad absoluta de la libertad humana, ¿cómo Dios al final puede restaurarlo si es que siempre va a estar la libertad humana de alejarse, de tener la opción de alejarse de Dios? Claro. Aquí hay un punto que valdría la pena aclarar, ¿no? Y es que, una vez más, cuando Orígenes y Clemente escriben al respecto de la apocatástasis, tampoco se ha teorizado sobre el tema del purgatorio, ¿no? O sea, no hay la opción del purgatorio. O sea, es o cielo o infierno. Después de la muerte no hay más, ¿no? O sea, o condena total o salvación total. No existe ese tercer escenario que sí existirá después, ¿no? En el pensamiento teológico, ¿no? Dicho esto, eh, cuando Orígenes dice que todos al final serán salvados, también dice que siempre la salvación siempre será una oferta libremente asumida, ¿no? Y en ese sentido, eh, todo ser humano, para poder salvarse, tendrá en algún momento, de alguna manera, que optar por Dios. Eso no puede eh,
nadie puede salvarse la decisión definitiva de optar por Dios. Lo que dirá Orígenes es que no todos alcanzarán a optar por Dios en esta vida, ¿no? Los que no terminaron de optar por Dios en esta vida tendrán tiempo en la condena para optar por Dios. Y esa es o sea, de esa manera, como que queda salvaguardada la libertad humana de manera metafísica, ¿no? Es decir, nadie es privado, o sea, nadie va a ser salvado a fuerza, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Y al final uno tiene que hacer el movimiento hacia Dios. Pero Dios lo que siempre va a ofrecer es la puerta abierta. Y esa es probablemente de las interpretaciones como más bellas que hace Orígenes sobre el libro del Apocalipsis, ¿no? Porque en su lectura del Apocalipsis hay un pasaje en el que se habla del lago de fuego, en donde serán arrojados la muerte y el mal, y todos los que sucumbieron a ese mal. Pero después dice, el libro del Apocalipsis continúa y dice que aún después las puertas del cielo, bueno, de la ciudad de la Jerusalén celestial, permanecerán abiertas, ¿no? Y Orígenes se pregunta, ¿para quién han de permanecer abiertas esas puertas? Si no es para los que han de salir purificados de ese lago de fuego. Eh, que una vez más es una interpretación muy, muy interesante porque también retoma como esta cuestión eh, o esta noción eh, estoica del fuego purificador. O sea, es decir, que el fuego del infierno no es un fuego destructor, sino un fuego que purifica. Y sí, de esa manera es como eh, Orígenes dice, en ningún momento digo que no habrá condena para los que no han actuado conforme al Evangelio, pero lo cierto es que en algún momento Dios, que tiene siempre sus puertas abiertas, estará dispuesto a recibir a los que, más allá de la muerte, se hayan arrepentido, ¿no? Y por eso cobraba sentido o hace sentido la nota que hacía al principio de esta aclaración, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que ahora nosotros tenemos como purgatorio, Mm. que antes no había. Entonces, por eso algunos dicen, bueno, claro, la idea de apocatástasis eventualmente también derivó en la conceptualización del purgatorio, ¿no? Como ese momento para los que, sin haber negado categóricamente a Dios, todavía en su vida no terminaron por decidirse categóricamente a favor de Dios. Entonces Dios ofrecerá después de la muerte la posibilidad de redimirse y a eso le llamaremos purgatorio, ¿no? Pero eso surgió tiempo después, ¿no? Muy bien, muy, muy, muy interesante todo. Y bueno, para unirlo con el otro autor, ¿cuál es la relación de Clemente con estas ideas? Si él lo desarrolla de esta manera también o no. Claro. Eh, por un lado es un proceso evolutivo y por otro lado también hay como semejanzas importantes, ¿no? Eh, Hay que comenzar diciendo que es decir, nosotros en la tradición cristiana eh, eh, damos por hecho, o de alguna manera en la tradición se sabe que Orígenes fue discípulo de Clemente de Alejandría porque Eusebio de Cesarea estaba muy interesado como en darle como continuidad a los procesos teológicos e históricos en las iglesias. Entonces, es Eusebio de Cesarea el único que dice, y sin más, ¿no? Así que Panteno fue maestro de Clemente y Clemente fue maestro de Orígenes. Y que los tres fueron los directores de la escuela de Alejandría, lo cual tiene muchos problemas, ¿no? Porque Orígenes nunca cita a Clemente, ¿no? Nunca dice que ha sido su maestro
Y también sabemos que la escuela de Alejandría, entre comillas, nunca existió como una escuela catequética o como una facultad o como un instituto en términos modernos, ¿no? Sino que a lo más fueron como círculos de estudio en torno a diferentes personajes y que probablemente hubo momentos en los que convivieron y momentos en los que se enfrentaron, porque curiosamente cuando Orígenes estaba en Alejandría, recordemos que Orígenes tuvo que salir huyendo de Alejandría y llegó a Cesarea, y en Cesarea ya se volvió el maestro, ¿no? Pero en Alejandría, Orígenes era más bien, tenía el rol pagado es decir, era un empleado, entre comillas, de la diócesis, ¿no? Del obispo Demetrio, como catequista, ¿no? Es decir, él estaba convencido de que la formación estaba, debía llegar también incluso a los no letrados, ¿no? Cosa que para Clemente no era el caso, ¿no? Probablemente, ya digo por eso al principio, tal vez era diferente eh, es difícil decir que fue su discípulo, dado que Clemente tenía una idea de que la formación, él escribía para los letrados, ¿no? Para los que sabían griego, para los que habían viajado, y Orígenes dice, no, 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 los primeros textos de Orígenes son de hecho muy sencillos y como reacción a esa teología como demasiado elaborada, ¿no? Aunque él mismo después se volvió uno de esos teólogos demasiado complicados y elaborados. Eh, pero en esta diferencia también hay un matiz respecto del concepto de apocatástasis, porque cuando Clemente habla de apocatástasis, siempre habla, es como una fórmula, ¿no? Habla de la apocatástasis eclogués, ¿no? La apocatástasis, la restauración de los elegidos. Aunque la plantea en términos universales, es decir, él también habla de la restauración de todas las cosas, pero lo habla en términos de los elegidos, ¿no? Porque al final dice, el camino de los elegidos es el camino de los iniciados y es un proceso que nadie puede ahorrarse, ¿no? Para Clemente, la salvación es como, o la conversión a Cristo es por pequeños escaños que nadie puede saltarse, ¿no? Nadie puede pasar del escalón 1 al escalón 10 automáticamente, sino que a fuerza hay que pasar por todo el proceso. Y eso es lo que Clemente dirá, ¿no? Por eso es la salvación de los elegidos, ¿no? O de los que ya están iniciados, ¿no? Clemente, de hecho, hablará de que los cristianos somos los verdaderos gnósticos, los verdaderos perfectos, ¿no? Porque somos los que hemos recorrido todo el camino junto con Cristo. Orígenes nunca habla de los elegidos, sino que él siempre hablará de la apocatástasis pantón, ¿no? Del todo. Esa es una primera diferencia. Eh, pero una semejanza importante está precisamente en el texto que utilizan y en la metáfora que utilizan para interpretar ese texto bíblico que es precisamente del Apocalipsis, ¿no? Los dos hablan del fuego purificador, ¿no? Y lo identifican con el fuego del Apocalipsis. Es decir, que la condena de Dios, el castigo de Dios, no es una condena eh, para destruir, sino para purificar. Y por eso la influencia más clara de Clemente sobre Orígenes está en la manera de entender el castigo, ¿no? Dios castiga porque Dios es bueno y porque Dios busca formar, ¿no? En todo momento Dios busca, cuando Dios regaña, castiga o promete cosas, es porque busca salvar y hacer mejor a las personas, ¿no? Y eso es algo que Orígenes retomará como de manual, ¿no? Esta idea del Dios que forma o que instruye y que es paciente, que por eso, porque los dos tienen la pregunta de, bueno, si Dios sabe que hay mal en el mundo, ¿por qué no hace nada al respecto? Y dice, es que Dios es un Dios también paciente que permite que nosotros mismos seamos buenos, ¿no? Nos da la posibilidad de arrepentirnos y ser buenos. Si al final eso no pasa, Dios no dejará de remediar las cosas, pero, eh, pero Dios como buen pedagogo es un pedagogo paciente, que te da la oportunidad de arrepentirte y de convertirte a Él. Ujú.
muy interesante, entonces, ambas visiones. Y me gustaría preguntar de frente, ¿por qué entonces al final, siendo digamos, unas tesis bastante bien elaboradas, qué llevó al concilio posterior a condenar la doctrina de la apocatástasis? Bueno, aquí sí, el concilio el segundo concilio de Constantinopla condena la apocatástasis en el 553, fruto de, como, digamos, como dos cosas, ¿no? Una cuestión como muy histórica, muy humana, y otra cuestión más bien teológica. Cuando uno lee las condenas de los anatemas del concilio, efectivamente está mencionada la apocatástasis, pero cuando se describe qué es lo que está condenado, no es el contenido de la apocatástasis. Lo que pasa es que Orígenes relaciona como dos teorías de manera eh, intrincada y que es difícil de separar, ¿no? Porque hasta ahora no he mencionado como adrede, ¿no? Esperando esa pregunta, ¿no? Y es que la apocatástasis es su teoría del final, pero su teoría del principio es la eternidad de las almas, ¿no? La preexistencia eterna de las almas. Y esa es la teoría que sí se considera herética y que ningún autor después retomará, ¿no? Es decir, la idea de que Dios ha creado un número finito de almas. Desde el principio y están las almas esperando como su turno para encarnarse. Este, y que existe esa como precreación, ¿no? Hay una precreación en la que Dios hizo estas almas, es decir, tampoco dice que son eternas, o sea, es decir, no dice que son, perdón, que gozan del mismo estatus divino, sino que sí son creadas, pero que hubo un tiempo, entre comillas, tiempo, antes, porque es antes de la creación, ¿no? Y la creación, pues implica el tiempo, entonces, pero bueno, entre comillas, hubo un tiempo antes de la creación en el que solamente estuvieron estas almas en la presencia de Dios y después cayeron las almas, ¿no? Eh, y cayeron y Dios creó el mundo para salvar esas almas que estaban cayendo, ¿no? Entonces, esa es la respuesta a Platón, ¿no? Que dice, y más bien, no a Platón, sino a la concepción platónica de la materialidad. Para Orígenes, las almas no cayeron hasta la creación, sino que Dios puso la creación como una bandeja para sostener a esas almas que caían y que tuvieran un espacio para aprender y de nuevo subir, ¿no? Eso es interesante. Eso. Pero esa teoría de que hubo almas antes de que hubiera cuerpos es lo que también fue condenado. Y como su teoría de la apocatástasis está muy vinculada a esa teoría de la preexistencia de las almas, se condenó a las dos por igual. Como que se le envolvió, se juntó todo en un paquete y fue condenada a la apocatástasis, ¿no? Junto con la preexistencia de las almas. Ahora, otra razón, más bien, ya digo, la razón como histórica es que en ese momento había tres grandes fuerzas políticas y teológicas eh, en la iglesia era Antioquía, Alejandría y Roma, ¿no? Eh, para el segundo concilio de Constantinopla, Roma y Antioquía apostaron todo, ¿no? El segundo concilio de Constantinopla podría decirse que en términos teológicos o tuvo como móvil eh, eh, neutralizar la potencia teológica de Alejandría, ¿no? Porque el grupo de los origenistas se haya vuelto muy fuerte, ¿no? Que también devino en algunos grupos heréticos y en grupos cismáticos muy fuertes. Entonces, como que se condenó todo lo que tuviera que ver con la escuela y con el pensamiento alejandrino. De hecho, por eso después en la teología persistió con Juan Crisóstomo, por ejemplo, el método antioqueno de interpretación bíblica y no tanto el alegórico, aunque después con el surgimiento de las escuelas monásticas se recuperó la interpretación alegórica,
pero bueno, digamos, fue todo parte como del mismo problema también como político, ¿no? El emperador, ¿no? También quería como restar poder o autoridad a esos grupos cismáticos en Oriente y por eso es que se condenó a la persona y a las enseñanzas de Orígenes. Eso no quita, como ya digo, que tiempo después y que cada tanto en la historia surjan teólogos de los más ortodoxos eh, a favor de la apocatástasis o que vuelven, que pretenden reinterpretar la apocatástasis para tratar de traerla de regreso a la ortodoxia, ¿no? O de decir, es que nunca ha sido una propuesta heterodoxa, o al menos nunca ha dejado de estar o de ser consistente con todo lo demás que creemos los cristianos, ¿no? Hoy día para, pues, para oyentes, digamos, que no están al tanto tanto de la historia, suena un poco raro, ¿no? Que sea algo político, decisiones intraeclesiales de teología pura. Pero en esa época, pues, cuando uno estudia esos momentos, uno se da cuenta que lo político, lo religioso, todas esas cosas funcionaban al unísono, ¿no? Por eso el emperador Claro. estaba muy involucrado en los primeros concilios también. Sí, Lo cual hoy en día es sí, raro porque hoy en día nadie se hubiera imaginado que el presidente de Italia hubiera intervenido en el Vaticano II, por ejemplo, ¿no? O algo por el claro. estilo. Pero en esa época, Sí, y muchos también, y como dices, ¿no? Muchos toman ese tipo de comentarios o de observaciones de alguna manera como decir, bueno, pero es que entonces es totalmente humana la iglesia, ¿no? Y no tiene nada. No, no, es que también la historia de la exacto, salvación no deja de ser una historia humana y el espíritu se sigue valiendo de esos mismos procesos humanos para llevar adelante la historia. Eh, pues falta decir que el concilio de Nicea, al que le debemos el credo, no fue convocado por ningún papa, sí, claro, exacto. no fue convocado por el emperador. Ujú. Entonces, o sea, por una cuestión política, ¿no? O sea, meramente política. Las cuestiones, digamos, doctrinales fueron derivadas de los móviles sociales de la época, ¿no? Pero también en eso, pues, se manifiesta el actuar de Dios en la historia. Bueno, y un una pregunta para mí que es más curiosa que otra cosa, para ir concluyendo. Usualmente se dice, ¿no? Que la teología latina, europea, parte básicamente desde San Agustín, ¿no? Que es como que la cabeza de lo cual todo desprende. Pero también he escuchado que se le contrapone la imagen de Orígenes a la imagen de San Agustín y que pues se relaciona mucho la teología de Orígenes con la teología de la Iglesia Ortodoxa actual, así como los otros padres griegos, ¿no? ¿A usted le Claro. parece válida esa comparación? Mm, Sí y no. Es que sí en la antigüedad y no ahora. Es Ok, muy curioso. ¿Por qué? Porque en la antigüedad Oriente era la Iglesia Católica. O sea, hay que entender que la Iglesia Católica, eh, o más bien, lo reformulo, para la Iglesia cristiana de la antigüedad, el núcleo nunca, o sea, tardó en ser Roma, ¿no? La parte importante de la Iglesia siempre fue Oriente y los pensadores más importantes fueron los de Oriente, ¿no? Que escribían en griego. De hecho, Ireneo de León, aunque es un padre de Occidente, pues también era, o sea, surgió también del mundo oriental y sus textos están originalmente escritos en griego. Y Orígenes, pues pertenece y es tal vez el autor más refinado de esa primera obra de teología cristiana. Herederos de Orígenes en el lenguaje griego, pues son Gregorio de Nacianzo, Gregorio de Niza, Juan Crisóstomo, en fin, ¿no? Y mientras que para el mundo, es decir, cuando la iglesia migró al latín, ¿no? Y no solamente en cuestiones lingüísticas, sino culturales, hubo dos personajes que que lograron ese cambio, ¿no? O esa migración, ¿no? También del eje, cuando pasó de ser Constantinopla a ser Roma y eventualmente Milán, pero bueno, es otra historia. eh, Tertuliano, ¿no? A Tertuliano le debemos la traducción del lenguaje teológico griego al latino, y por eso con Tertuliano comenzamos a hablar de sacramento en lugar de misterio, por ejemplo. Eh, y Agustín.
¿no? Entonces, Agustín es el punto más refinado de la teología patrística, porque ya también es tardío. O sea, en términos de los padres, yo bromeo con los hermanos a veces diciendo que para mí Agustín, pues ya, eso no, ya es demasiado moderno, ¿no? Porque Agustín ya surge, aunque es del siglo quinto, ¿no? Pero bueno, digamos que estando en el siglo segundo, tercero, pues para Agustín todavía faltaba mucho, ¿no? Este, y en efecto, por eso para la iglesia latina, San Agustín es el referente, ¿no? Porque es decir, es la sistematización teológica, la primera sistematización teológica latina, ¿no? Mientras que en griego ya existían otras. Eh, pero en términos modernos, Orígenes, después del del segundo concilio de Constantinopla, Orígenes fue totalmente desacreditado. Y todo lo que tuviera que ver con Orígenes en la Iglesia de Oriente fue rechazado completamente. Y eso hace que a la fecha la Iglesia de Occidente tenga un mayor respeto y que tome en consideración a Orígenes con mayor seriedad que Oriente. Hace no muchos años, eh, con ocasión de un aniversario de la muerte de Orígenes, el Agustinianum, el Instituto de Patrística en Roma, lanzó una carta, una propuesta, una petición al Vaticano, a Benedicto XVI entonces, eh, para restituir a Orígenes, ¿no? O sea, para retirarle la condena, que nunca se le retiró en la historia, ¿no? Y Benedicto responde de una manera muy, pues como suele ser él, ¿no? Muy elegante y también muy erudita, y dice, bueno, eh, a Orígenes no hace falta restablecerlo porque ya lo leemos en la liturgia de las horas. Es decir, ya se le, de alguna manera, implícitamente, ya ha sido restituido en su carácter doctrinal, ¿no? Es decir, se ha reconocido que sus escritos no son heréticos, puesto que lo leemos en la liturgia de las horas. Y el mismo Juan Pablo II comienza su primer discurso, bueno, no comienza, pero en su primer discurso de pontificado, incluye una cita de Orígenes, ¿no? Entonces, es decir, más restablecido no puede estar. Pero por otro lado dice, no solo no necesita ser restituido, sino que además hacer algo oficial al respecto implicaría romper o dañar las relaciones con Oriente, porque Oriente tiene muy marcada todavía la condena de Orígenes, y es por eso que al principio te decía que sí es verdad que Orígenes es como la contrapartida de Agustín en algunas cosas y sobre todo para la Iglesia Oriental en la antigüedad, pero que en términos modernos la Iglesia de Oriente no se siente identificada y busca no identificarse más bien con la figura y la teología de Orígenes. Más bien buscará precisamente a San Juan Crisóstomo, que será el referente de la teología oriental, ¿no? Muchos dicen que Juan Crisóstomo es el Agustín de Oriente y no Orígenes. Muy interesante, muchas gracias por toda la información que nos ha brindado. Siempre nos gusta, terminando el podcast, preguntar por referencias de lectura. ¿Qué recomendaría leer? Puede ser en literatura primaria o secundaria sobre este tema. Pues bueno, si ustedes quisieran abordar el tema de la apocatástasis, eh, como de man... es difícil porque yo entiendo que de hecho es un tema demasiado preciso, ¿no? Pero sí hay muy buenos textos. Hay uno que es masivo, que yo diría que es un muy buen compendio de lo que hasta ahora se sabe de la apocatástasis, que es precisamente, así se llama, la apocatástasis, desde el Antiguo Testamento hasta Erígena de Hilaria Ramelli, ¿no? Es un texto fundamental muy amplio, pero donde uno puede claramente identificar distintas etapas del razonamiento de los autores en torno a ese concepto. Pero también existen propuestas un poco más asequibles, digamos, ¿no? A manera de, em, pues no de artículos de revista, porque también son libros, precisamente que también llevan el nombre de Apocatástasis de John Sachs, por ejemplo, ¿no? El texto de John Sachs sobre Apocatástasis, a mí me parece que es bastante claro, bastante sencillo de seguir y que va como que acompaña
e incluso autores modernos como Rahner y von Balthasar, que también tienen una propuesta interesante sobre la apocatástasis, ¿no? Y ya, si más bien, si uno desea eh, como investigar sobre la propuesta de Orígenes como en textos primarios, yo diría que la opción es en buscar hacerse de alguna edición de los principios, el libro, el Tratado de los Principios de Orígenes, eh, sobre todo aquel que habla sobre el juicio y sobre la salvación. Y en Clemente el de Alejandría, la verdad es que la mayoría de las citas, como en términos críticos, como que serían más parecidas con el texto de Orígenes, estarían en los estrómatas, pero los estrómatas son muchísimos, es decir, es un texto muy amplio y yo más bien recomendaría leer El Pedagogo, que es una obra mucho más unificada, porque Clemente escribe un poco revuelto, pero El Pedagogo está mucho más estructurado y habla precisamente sobre este Dios que educa, ¿no? Sobre el carácter formativo de la culpa y que también podría de alguna manera dar o ayudar a comprender qué pensaban esos autores alejandrinos cuando hablaban de apocatástasis y de restauración universal. Muy bien, todo muy, qué bueno, muchas gracias por todas las referencias. Estoy seguro que sí habrá gente interesada porque me parece un tema bastante, en el que uno puede adentrarse mucho. Y como usted dice, tiene relevancia hasta el día de hoy, ¿no? Mucha gente sabe que von Balthasar o Runner tienen a veces ciertas tesis que suenan a tesis parecidas a las de Orígenes, ¿no? Pero bueno, Ujú. por mi parte, yo doy por concluido este episodio. Le agradezco mucho al fraile José Jaime Pérez por haber venido esta vez. Y nada, le paso la palabra a usted si quiere dar unas últimas palabras. Pues simplemente me resta agradecerte de verdad la invitación, me da muchísimo gusto colaborar porque, pues bueno, no sé si se nota, pero a mí me apasionan estas cosas y pues trato de compartirlas de manera que también apasionen a otros, ¿no? Pero muchas gracias y espero que todos tengan también, pues, que esto suscite en todos interés e inquietud, no necesariamente en esto, sino pues en los orígenes de cómo se gestó nuestra fe. Muchas gracias nuevamente y hasta la próxima. Hasta la próxima.